los próximos 300.000 años y que están dentro de esa región. Pero lo más curioso de este asunto, Iker, es que todo esto hemos empezado a saberlo hace muy pocos años. El Área 51 funciona desde 1955 y nosotros sabemos de la existencia de Área 51 y de ese nombre, de Área 51, en 1989, gracias a un individuo que se llamaba Bob Lazar y que por primera vez habla del Área 51 en términos extraterrestres, que es un tema que yo creo que vamos a contarlo, Javier, porque ahí está una de las grandes claves. Uno de los primeros, entiéndanlo entre comillas, chivatos, de alguna forma, y en aquel momento sí que hay una gran polémica, porque él asegura que su vida está poco menos que en peligro, que le van a perseguir, que rompe el secreto en un momento delicadísimo. Habla de esos proyectos ultrasecretos que tienen que ver con, aparentemente, entidades biológicas extraterrestres. Iker, no uno de los... El primero. Es decir, desde el año 55 hasta el año 89, nadie, fuera de los trabajadores del Área 51, había roto un voto de 40 silencio. años después, él se atreve. De hecho, Bob Lazar sirve, en cierto sentido, para que por primera vez, en 1994, el gobierno estadounidense reconozca que ahí tienen algo. Y es el único reconocimiento oficial que hay de esto, el primero. Yo creo que si no hubiese dado Bob Lazar ese paso, posiblemente esa demanda tampoco hubiese ocurrido. Pero fíjate qué curioso que la historia de Bob Lazar ¿por qué no la parece contamos, sencillamente Javier? increíble. ¿Eres capaz casi en titulares de contar quién es este tipo al público que nos escucha ahora mismo? ¿Por qué fue tan valiente? ¿Qué contó? ¿Y qué sabemos hoy de él? Bob Lazar es un genio que ya desde su temprana adolescencia da señales de ser uno de los futuros ingenieros de los Estados Unidos más brillantes. Él cuenta cómo lo contratan, le integran dentro de un staff de trabajadores en un área hipersecreta dentro del Área 51 que llaman S4 para estudiar un grupo de objetos discoidales, es una pequeña colección, son 9 objetos volantes, 9 platillos aparentemente extraterrestres, para que él haga retroingeniería, para que copie esa tecnología, y lo entregan ahí a trabajar durante meses. El momento en el que él decide violar su voto de secreto es después de un shock que él cuenta de una manera muy gráfica. Dice que en uno de esos días en los que él es sacado del área donde estaba trabajando con los platillos, digamos, capturados por los Estados Unidos, iba acompañado de 2 marines por un pasillo largo, obligándole siempre a mirar hacia el suelo. Pero él levanta la cabeza en un momento dado, ve una especie de ventanilla a un lado del pasillo y observa como entre sombras un ser, una criatura, que está también entre otros 2 soldados y que la llevan como en sentido contrario. Él cree que es uno de los tripulantes de esas naves que le han mandado copiar, que está vivo dentro de la base. Se lleva tal shock que tiene que contárselo a su mujer y a un grupo de amigos que no le creen, y para demostrar que lo que él dice es verdad, no se le ocurre otra cosa que llevarlos a los extrarradios del Área 51 en los horarios en los que él sabía que se iban a probar esos discos volantes que él estaba trabajando. Y esos amigos ven esas luces haciendo movimientos extraños, pero son descubiertos. Y ahí es descubierto él como, digamos, como un chivato que ha violado su voto de secreto. Ahí empiezan sus desgracias, su archivo, su log, es decir, el informe de su carrera profesional y laboral dentro de Área 51 se borra, se destruye, y comienza un periplo, en fin, y más cosas durante años. Por cierto, Santi, ¿qué le pasa a este individuo a partir de esa confesión terrible? ¿Se le echa todo el mundo encima? ¿Qué ha sido de él? Pues mira, Bob Lazar de entrada sufre lo que se podría definir como una especie de muerte burocrática. Absolutamente todo lo que ha sido su carrera profesional ha desaparecido. Bob Lazar tenía posgrados en 2 de las instituciones más importantes, el Caltech y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que han desaparecido sus historiales académicos de allí. La único que queda de rastro de la estancia de Bob Lazar es una nómina que él conserva, y eso es una muestra de hasta qué punto se ha cerrado una cortina de silencio absoluto sobre todo lo que ha sido la vida de Lazar. Lazar sigue todavía defendiendo su historia. Él salió en la televisión, así se hizo popular, salió en la televisión de Las Vegas contando absolutamente todo, porque él decía que era su seguro de vida. Es decir, si me convierto en una figura pública, matarme sería básicamente una confirmación de lo que estoy contando. Y la verdad es que no lo ha tenido fácil y sigue defendiendo su historia. Porque no lo han matado, Javier,
pero su vida ha caído en el descrédito más absoluto. No lo han matado físicamente, pero lo han matado, como ha dicho Santiago, burocráticamente, y de hecho él sigue viviendo en Nevada y sigue, llevando una vida bastante peculiar, ¿no? Tratando de vez en cuando de dar señales de vida, pero sin implicarse demasiado. Lo curioso de este asunto, yo creo que es la gran lección de la experiencia de Lázaro, es que independientemente de su increíble historia de la retroingeniería de supuesta tecnología extraterrestre, él ha desvelado el mayor secreto de los Estados Unidos desde el punto de vista geoestratégico y militar. Ahí está la clave, Javier. Antes de él nadie sabía nada. Nadie sabía de la existencia del Área 51, ni mucho menos de lo que se estaba cociendo ahí dentro. Y hoy sabemos que fue ahí donde se inventaron los aviones U-2 espía de la CIA, porque de hecho se compraron esos terrenos en 1955 para ese programa de espionaje, digamos, de aviones casi estratosféricos, para saber si los soviéticos estaban realizando pruebas nucleares o no en el periodo de la Guerra Fría. Nadie desde entonces, desde el año 55 hasta hoy, sabía una palabra. Nadie sabía dónde iban a parar los miles de millones de dólares de presupuesto que iban a ese lugar, ni siquiera los congresistas en Washington DC. Así que todo esto ha generado, te puedes imaginar... Tiene un enorme valor, por lo tanto, exacto, el testimonio de Lázaro. Pero muchísimo. ¿Y no ha habido más Lázaro en todo este tiempo, hasta ahora, estos testimonios? No en ese rango, digamos, no alguien que haya dicho yo he visto naves extraterrestres, he trabajado con ellas y he tratado de copiarlas para beneficio del tío Sam. Ese nivel no, pero sí ha habido muchos otros que han afirmado haber visto esos objetos de naturaleza extraterrestre, pues desde que Lázaro, digamos, Nunca los seres. No. Y si os pregunto a vosotros dos, que estáis perfectamente informados de todas estas cuestiones, que yo desconozco, ¿qué rango de credibilidad le dais a ambos al testimonio de Lázaro? Un ser en aquel pasillo oscuro que no parecía de este mundo. Vamos a ver, todo el mundo, y yo mismo soy de esa opinión, que ha oído el testimonio de Lázaro, dice que es un testimonio coherente, nunca ha incurrido en ninguna contradicción. Estamos hablando de un hombre que no habla de una manera alterada, no es un enajenado de ningún tipo, es un tipo que tiene un discurso muy racional, y prácticamente expertos e incluso psicólogos que han estado observándolo y dicen, sí, no está contando la verdad, él desde luego lo cree, y lo cree a pies juntillas sin ninguna fisura. Por todo lo que le he visto en documentales, lo que he leído sobre su historia, yo optaría porque sí, porque está diciendo la verdad. Es un tema muy complicado de evaluar, porque incluso cuando uno accede a ciertos informes que se han desclasificado, que han pertenecido durante años al dominio del secreto de la Agencia Central de Inteligencia, hay un texto del año 57 que se titula literalmente El papel de la CIA en la investigación OVNI, y en ese informe, ahora lo podemos leer con unos ojos que no podíamos hace sencillamente unos meses. Decía ese informe que el 50% o más del 50% de las observaciones de objetos no identificados en esa área se correspondían a avistamientos del U-2. El U-2 estaba pintado entonces, en los primeros años, metalizado, y por lo tanto el brillo del sol hacía que testigos de todo tipo hablaran de objetos extraños en el cielo que la CIA alentó que eran ovnis. Pero fíjate, dice el 50%. ¿Y la otra mitad de las observaciones de ovnis? ¿A qué corresponden? La propia CIA, que es la que tenía el dominio sobre la Lockheed, la compañía que construía el U-2, y sobre todo ese proyecto de investigación militar dentro del Área 51, en sus informes internos no sabe lo que es. Luego, hay cosas que parecen escaparse realmente del control de los todopoderosos servicios secretos, y ahí es donde entra, claro, con fuerza, la hipótesis extraterrestre como una hipótesis a tener en cuenta. Agente Camacho, gracias, como siempre. A ti. Y agente Sierra, me has dejado alucinado con lo de las otras áreas. Antes de llegar a las 51 y otras áreas, prometemos investigación, prometemos datos, prometemos estar alrededor de uno de los más maravillosos, intrigantes secretos de la historia de Estados Unidos. El primer sorprendido he sido yo al empezar a conocer todos estos datos, y eso que siempre he estado intrigado por este tipo de maniobras y de gobiernos dentro de los gobiernos. Desde luego que seguiremos muy atentos. Monumental sorpresa. Sí, señor. Gracias, Javier, y por cierto, enhorabuena por ese enorme éxito en tu gira americana con El Ángel Perdido, que todo el continente se ha rendido a los pies de la obra de nuestro querido compañero. Te felicitamos, Javier. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad.
En fin, les prometo eso, que nos volcaremos, ¿verdad?, en saber algo más de esas áreas todavía más desconocidas, pero la noticia yo creo que merecía la pena. Agentes, operarios, trabajadores, incluso sometidos a hipnosis, ahora van y hablan a National Geographic y hemos podido ofrecerles esta primicia. Pero hay más noticias, más actualidad, tienen que ver.